De lo que quiero hablar brevemente es de una tensión constitutiva de Aglo. Aglo se sostiene sobre una contradicción fundamental y creo que es importante mencionarlo para que la gente pueda reflexionar sobre el proyecto, ¿no? Y esa tensión constitutiva reside en el hecho de que nosotras cuatro estamos ancladas en el ámbito universitario. Obviamente, todos y en distinta medida, trabajamos a veces también en otros espacios, pero tenemos un fuerte anclaje en el espacio universitario. Y Aglo surge como un gesto de rebeldía, ¿no? Es producto de una pulsión rebelde en relación con la institucionalidad universitaria, ¿no? Y entonces lo que quiero explorar es un poco esa pulsión rebelde, ¿no? Un poco la economía de los afectos que están detrás de la emergencia de Aglo y de su sostenimiento en el tiempo, ¿no? Creo que lo que los cuatro constatamos, aunque aquí voy a hablar en primera persona, ¿no? Porque tampoco quiero yo, en fin, que Diego, Mateo y Laura se sientan necesariamente representadas por lo que yo voy a decir, pero en el seno de la universidad como institución, como órgano y como órgano de la sociedad se libran toda una serie de batallas internas, ¿no? Y batallas entre esa institución y otras instituciones, o entre ese órgano y otros órganos de la sociedad. Y bueno, yo que ya le he dedicado toda mi vida adulta a la universidad, pues he observado unas derivas que me resultan bastante inquietantes, ¿no? Entre ellas, pues yo destacaría, primero, la cada vez más dominante visión de la universidad como escuela avanzada de formación profesional, ¿no? Recordad, quienes nos estén viendo, que Laura y yo trabajamos desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces, probablemente el espacio donde de manera más obscena, ¿no?, se van manifestando todas estas tendencias. En segundo lugar, señalaría la adopción de modelos de funcionamiento por analogía con la institucionalidad de las corporaciones empresariales, ¿no? Creo que es una segunda tendencia muy potente que hemos podido apreciar a lo largo de pues, las 3 décadas más o menos, ¿no?, que yo llevo como profesor de universidad. Y querría señalar, en tercer lugar, la existencia de un asalto muy directo y muy intenso a dos cuestiones, o a dos pilares de lo que sería la universidad tal como yo la concebía utópicamente cuando, bueno, más o menos decidí dedicarle mi vida profesional a esa institución, ¿no? Y serían, primero, los estudios eruditos, ¿no?, el asalto a los estudios eruditos, y por otro lado, el asalto al pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Cuando hablo de estudios eruditos estoy pensando pues, en esos sistemas de producción de saber y de conocimiento que requieren una enorme voluntad, un enorme esfuerzo, y que si bien se despliegan en círculos pequeños, círculos minoritarios, acaban atravesando todas las fibras de la sociedad, haciendo las sociedades mucho más sensibles a las distintas manifestaciones de la vida. Estoy pensando en el asalto al estudio de la literatura, en el asalto al estudio del arte, en el asalto a la filosofía, ¿no? Algo que estamos experimentando en nuestras universidades de una manera brutalmente violenta, ¿no? Brutalmente violenta, ¿no? En segundo lugar, me refería al asalto al pensamiento crítico reflexivo, es decir, a la adopción de una posición, ¿no?, por parte de las investigadoras y los investigadores universitarios que, por un lado, adopte digamos, que asuma como propia una voluntad emancipadora, asocie la producción del conocimiento a gestos y procesos emancipadores, pero que, por otro lado, no solo proyecte esa lectura a contrapelo, no solo proyecte las tácticas hermenéuticas que hay que aplicar para develar, ¿no?, los posicionamientos de objetos y de procesos, que lo proyecte sobre la propia profesión, que lo proyecte sobre el propio investigador y la propia investigadora. Es decir, hay un pensamiento que es a la vez crítico de la sociedad y del investigador y su posición, ¿no?, y que por lo tanto acepta una
una permanente incomodidad, una permanente y necesaria incomodidad de cualquier lugar de enunciación. Bueno, pues yo aprecio que que se está produciendo un asalto muy violento a estos dos, que para mí son pilares centrales de la utopía universitaria. La utopía universitaria que al menos para mí ha informado a lo largo de las décadas mi estar, ¿no? Mi forma de estar en la profesión. Bueno, todos estos asaltos se están produciendo digamos, en múltiples espacios, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a quién se nombra rector de una universidad o rectora de una universidad? ¿A quién se nombra vicerrector, vicerrectora de una universidad? ¿Cuál es el perfil de esa persona? ¿A quién se nombra director o directora de un departamento? ¿Cuál es el perfil de esa persona? Esos son muchos de los espacios, algunos de los espacios en los cuales se están librando esas batallas, ¿verdad? En nuestra universidad aquí, ¿verdad, Laura? Ahora, ¿no? Con el cuento de la pandemia, no, con la situación generada por la pandemia, ¿qué está ocurriendo? Que muchos directores de departamento ya están haciendo recortes en el departamento antes de que se los pidan. Eso es maravilloso. Es obscenamente maravilloso. Pero ahí está. Ahí está. Pero bueno, otro dispositivo que usé la palabra dispositivo, porque yo tengo aquí, eso no os lo dije, yo tengo aquí una lista de palabras que tengo que usar, ¿no? Para quedar como académico chic, que corresponde, ¿no? Entonces al principio dije economía de afectos. Economía de afectos. Ahora ya metí dispositivo. Aquí que está también. Y tengo ahí, me quedan aún 2 o 3, ¿no? Cartografía. En algún momento voy a tener que decir cartografía. Y lo diré, ya veremos en dónde consigo meterlo. Pero por ahora me voy a quedar con el dispositivo revista académica. El dispositivo revista académica. ¿Y por qué? Espera, porque la chuleta que tenía aquí preparada se me apagó. Tenía que haber programado para que no se me apagara tan rápido el telefonillo. Se te apagó el dispositivo. Se me apagó el dispositivo. Ahí, efectivamente, gracias. Te pasa por high-tech, porque a mi dispositivo no se me apaga. No, claro, exacto. Ahí. Tu cartografía es mucho mejor que la mía, Laura. No me quedó del todo bien, no quedó tan cool como hubiera deseado, pero bueno, ahí la metimos para que luego no digan, ¿no? Este tipo no habla de cartografía, no está en onda él. Bueno, entonces ya para ir cerrando mi parte, ¿no? Lo que nosotros comentamos cuando en un bar, porque gran parte de los planes sobre Aglo surgieron en bares. Las cosas como son. Los bares, de hecho, pues nada, todos lo sabemos, son lugares en los que suelen ocurrir las cosas más interesantes y entre las mejores ideas, ¿no? Que circulan por ahí. Entonces, en aquella conversación original ya apareció nuestra preocupación con el acartonamiento de las revistas académicas, ¿no? Como se había producido, pues, por ejemplo, una brutal burocratización, ¿no? Del proceso de gestión interno de las revistas, y en particular una burocratización castrante, ¿no? Del proceso de evaluación de la calidad de los artículos, ¿no? Claro, una burocratización de los mecanismos de evaluación que tenía como efecto la burocratización de la investigación misma, ¿no? Una limitación inaceptable, inadmisible, ¿no? Del tipo de temas que se pueden tratar y de los modelos, ¿no? Que se han de usar para el tratamiento de esos temas y para la exposición pública de la reflexión, de la investigación y de la reflexión que uno ha hecho sobre esos temas, ¿no? Y bueno, por supuesto, tengo que mencionar la dominación absoluta del inglés, ¿no? La escandalosa dominación del inglés en el mundo de la investigación universitaria. Bueno, pues con Aglo nos planteamos esta quijotesca causa
de enfrentarnos, ¿no? de atacar de frente a estas derivas, ¿no? de la revista académica, del género textual revista académica, que nos parecen perniciosas, ¿no? Para el desarrollo de los modos de pensamiento, para el desarrollo de los modelos de educación lingüística que nos interesan, que nos parece que hay que abrazar, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las características de Aglo son: A, no hay abstract en inglés. El inglés ocupa un lugar, no es que esté afuera, no se excluye al inglés, tampoco se excluye, no sé, al gallego, ¿no? ¿No? Pero ocupa un lugar, ¿verdad? De hecho, yo diría que en Aglo probablemente, por razón de ser yo gallego, pues el gallego ocupa un lugar un poquito más prestigioso que el inglés, a lo mejor, ¿no? Pero el hecho es que sí que hay un desplazamiento del inglés al margen, ¿no? Y a una renuncia explícita a ese imperativo del abstract o resumen en inglés. En segundo lugar, proponemos un sistema de diálogo con las autoras y autores que colaboran con nosotros, que no se basa en el sistema de evaluación anónima por parte de pares. No, nosotros evaluamos a cara descubierta y evaluamos el consejo de redacción. Nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de la interacción con nuestras autoras y nuestros autores. Y en alguna ocasión acudimos, como dije al principio, a nuestro comité, al consejo asesor, al comité de especialistas. Pero en nuestra revista, y no quiero descartar, tirar a la basura el modelo de evaluación anónima. Acepto que pueda tener cierta utilidad, cierto valor en ciertos contextos, pero su exclusividad, ¿no? Y su establecimiento como sine qua non de la calidad de una revista lo encuentro a una majadería. Sé que majadería no está en mi lista de categorías importantes, pero creo que a lo mejor hay que dedicarle un dossier, Diego, a la majadería. Anotemos ahí. Y bueno, un aspecto, digamos, algo que todavía es más voluntad que hecho, ¿no? Pero que ya estamos caminando hacia ello, es realmente la proyección de Aglo más allá de las fronteras de la institución universitaria. Es decir, tenemos un enorme deseo de construir alianzas, de construir interlocuciones con actores culturales, con actores intelectuales, con actores políticos, que sean ajenos al mundo universitario. Y eso es muy difícil porque, como dije desde el principio, somos los animales que somos, ¿no? Habitamos las institucionalidades que habitamos, hemos desarrollado los hábitos que hemos desarrollado. Y entonces, para superarlos, tenemos que tratar de estar ubicándonos constantemente en lugares incómodos, ¿no? Tenemos que salir de las zonas de comodidad y tenemos que, por lo tanto, arriesgarnos al encontronazo, ¿verdad? A la hora de buscar nuevas interlocuciones. Pero eso es una responsabilidad que tenemos. Y de ahí que aprecien, y ahora ya termino, creo que van a apreciar la existencia de una voluntad, por lo menos, y de una serie de gestos que apuntan en la dirección de diversificar los géneros textuales que aparecen en Aglo y de diversificar también el perfil de las colaboradoras y colaboradores de la revista. Así que con esto paro, dándole las gracias a todas las personas que están, que son 111. ¡111! ¡Qué hermosura! 111. Que ya no se meta nadie más ni se salga nadie, por favor. 111 es un número maravilloso. Y entonces procedo a darle la palabra a otra persona maravillosa que es Diego Ventiveña. Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, los saludo a todos, a todas. Estoy muy feliz de compartir este espacio, como decía José, que con mis amigos, Laura, Mateo y José, amigos, bueno, en el caso de Mateo, un amigo histórico ancestral, pero bueno, ya hace varios años que venimos confluyendo y trabajando juntos y pensando juntos, también con José y con Laura, y para nosotros, bueno, como decía José,
el poder haber llegado al número 3 y ya tener bien pensado, bien avanzado y bastante trabajado el número 4 es, bueno, un sueño realizado. Pensaba en la cuestión de la tríada en el 3, en el 3 Peirceano. Una vez que se llega al 3, se desencadena esa cadena semiótica, diría Peirce, o esa cadena discursiva, y bueno, ya estamos en una vorágine que no sabemos hasta dónde y hacia dónde nos va a conducir. Bueno, les hablo desde acá, desde mi espacio. Había pensado en principio hablar desde un lugar un poco más luminoso de mi casa, pero donde estoy confinado, obviamente, desde hace meses, como varios de nosotros y nosotras, pero la tecnología no me lo permitió porque es acá, en este lugar, donde paso gran parte del día, que yo llamo un poco en chiste el antro, va un poco en chiste y un poco en serio, el antro. Es donde hay mejor conexión y donde puedo hablar más fluidamente y comunicarme más fluidamente por este medio con ustedes. Así que bueno, esta es mi escenografía, este es mi lugar, y desde acá les hablo. Voy a hablar específicamente del dossier de este número, un poco en el espíritu que venía planteando José en cuanto a las concepciones que tenemos, y a las políticas que tenemos, y a las ideas que tenemos en torno a lo que es la producción de saber y la generación de saber. Para nosotros, en ese sentido, los diferentes temas que vamos eligiendo como temas de dossier implican básicamente una apertura y un desafío, ¿no? Digamos, son puntos de partida que nosotros planteamos, que realmente no sabemos hacia dónde van a derivar y hacia dónde van a conducir, ni siquiera en términos de género y de texto que nos van a llegar. En ese sentido, es un espacio, en general toda la revista, pero el espacio del dossier está pensado como un espacio de fluidez, de interacción y sobre todo de confluencia de diferentes formas de pensar que están ligadas con diferentes formas de escritura, cuya heterogeneidad me parece fundamental exhibir y mostrar, ¿no? Gran parte de esa aplanadora burocrática en la que, bueno, lamentablemente gran parte del saber universitario se está convirtiendo en los últimos años, y que en el área de las humanidades está llegando con fuerza, según entiendo yo, digamos, y esto no sé si lo compartirán los otros y las otras colegas del equipo de redacción, pero en los últimos años se está sintiendo con fuerza esa voluntad de homogeneizar y de construir textualidades bastante opacas en relación con lo que sería una reflexión y un saber sobre la lengua y sobre el discurso y sobre las textualidades y las literaturas. Y en este punto, bueno, nuestro planteo y nuestro espíritu es tratar de pensar desde otro lugar y de dar efectivamente espacios para pensar desde otro lugar, incluso como escritura y como postura, uno puede pensar de estilo, si se quiere, en relación con esa producción de saberes. En este caso concreto, nosotros pensamos en una figura puntual, o sea, por primera vez el dossier gira en torno a o el punto de partida es una figura, que es la del gran filólogo y crítico alemán Viktor Klemperer. Una figura que a nosotros nos permite también pensar cómo básicamente en el siglo XX, cuando se consolidan las líneas de trabajo relacionadas con los estudios lingüísticos, literarios, y bueno, se retoma o se reconfigura también el espacio de la filología, una de las figuras que más nos convocan, me parece, en relación con cómo pensar las articulaciones entre reflexión sobre las lenguas, entre reflexión sobre los discursos, sobre todo sobre ciertas discursividades políticas muy fuertes y muy potentes y muy pregnantes a lo largo de la mente, pero también en relación con ciertas circunstancias vitales,
un saber lingüístico, saber literario, ¿no? Klemperer metido en su época, Klemperer es, bueno, en castellano básicamente con un libro fundamental, que es La lengua del Tercer Reich, que él escribe y él piensa básicamente a partir de su experiencia, que es una palabra muy fuerte en todo el pensamiento de Klemperer, en los años que tiene que vivir bajo la dictadura nazi en Alemania, por su condición de judío. Él vive esas circunstancias de manera muy dramáticas, muy negativas, pero él logra sobrevivir en principio a varios años de dictadura nazi, siempre al borde de ser enviado, de ser deportado, ¿no? a algún campo de concentración, cosa que felizmente finalmente no sucede. También sobrevive a uno de los acontecimientos más traumáticos que va a vivir Alemania en esos años, son los grandes bombardeos a las ciudades alemanas, y sobrevive a uno de los más emblemáticos bombardeos, que es el bombardeo de Dresde. Y después, además, vive y muere durante los años de la República Democrática Alemana, ¿no? Digamos, transformado en un profesor y un intelectual que piensa en el marco de esos nuevos regímenes que surgen después de la derrota de la Alemania nazi en Europa Oriental bajo la égida de la Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí él piensa también toda una serie de cuestiones en relación con cómo se constituyó el discurso nazi en los años 20 y en los años 30, pero también en relación a los rasgos de ciertos discursos autoritarios que él está viviendo en esa nueva Alemania, algo que va a estar básicamente más bien expresado en los diarios, que también están traducidos al castellano. Entonces, en este sentido, nosotros pensamos en la figura de Klemperer como una figura, como una de las tantas, ¿no? Figuras que han planteado una reflexión que, si bien él no usa y no se inscribe explícitamente en algo que va a surgir después, que es la glotopolítica, pero digamos el espíritu de la reflexión de Klemperer está atravesado básicamente por una voluntad de pensar las articulaciones entre discursos de saber, entre discursividades políticas, el discurso del nazismo y básicamente y en general de los discursos totalitarios, y las condiciones y las experiencias vitales, ¿no? También la figura de Klemperer nos permite a nosotros revisar uno de los grandes momentos de la crítica y de la reflexión lingüística en el siglo XX, que es ese momento de la filología y de la estilística, ¿no? Que en todo el mundo hispánico, en todo el mundo de habla española, va a ser importante, y que de alguna manera está presente también en nuestras formaciones, ¿no? Un poco lo que decía José, nosotros pensamos desde el ámbito universitario, y por nuestras tradiciones y nuestras formaciones, hay en ese sentido un eco de ciertas perspectivas muy atentas a lo cultural, muy atentas a las dinámicas de la cultura, de las dinámicas de la sociedad, que Klemperer expresa como muchos otros. La idea que nos planteamos es pensar no únicamente en Klemperer o individualmente en Klemperer, o circunscribir la reflexión a Klemperer y la gran obra de Klemperer, sino pensar también las articulaciones contemporáneas del pensamiento de Klemperer. Y en este sentido, el dossier expresa esa doble voluntad, ¿no? Pensar a Klemperer, pensar un momento de la historia del archivo, de la reflexión filológica, de la reflexión discursiva, pero también pensar lo contemporáneo. Y en este punto, bueno, el dossier presenta contribuciones bien heterogéneas desde el punto de vista de las características textuales, de las características discursivas,
pero también heterogéneas desde el punto de vista de las historias, de las personas que escriben estos textos, de la formación de las personas que escriben estos textos, de los derroteros teóricos y vitales de las personas que escriben estos textos, ¿no? El dossier se abre con un artículo de un gran romanista de la tradición en lengua alemana, que es Georg Kremnitz, que escribió especialmente para el anuario, lo cual para nosotros es motivo de alegría y de orgullo, una semblanza y un recorrido por la figura de Klemperer, que para muchos de nosotros y de nosotras es revelador de muchos aspectos que tienen que ver con el recorrido vital de Klemperer y que bueno, ustedes pueden encontrar en el artículo de Kremnitz, que también piensa, bueno, la formación de Klemperer en el momento de auge del idealismo en Alemania, su relación con Fosler, la escuela filológico-estilística, pero también las aperturas que él va a ir haciendo en distintos momentos de su trayectoria vital. Hay también en el dossier un artículo que viene de Chile, de Alia Trabuco Serán, ustedes la escucharon en una de las pastillas de presentación, que en un artículo que también Alia envió desde Chile especialmente para el dossier, piensa algunas cuestiones relacionadas con Klemperer, el diálogo de Klemperer con algunos teóricos que en esos mismos años 30 estaban pensando la cuestión del crimen de lesa humanidad y hace ahí un diálogo muy interesante entre filología y estilística y reflexión que viene más bien del campo jurídico, y piensa lo contemporáneo en relación con ciertas dinámicas y ciertas realidades bien contemporáneas relacionadas con la consolidación de un discurso que, bueno, podemos pensar como filiado en ciertos puntos con la derecha tradicional del siglo XX, afloran en los últimos años en ámbito chileno. Contamos también con un artículo más extenso, y en este sentido ahí la heterogeneidad se plantea bien materialmente, de Germán Labrador y Jorge Gaub, que también comienzan con una reflexión sobre Klemperer y sobre la lengua de política del nazismo en Klemperer. Piensan la cuestión del fascismo, nazismo y la lengua como un estado de lengua, y en este sentido hay una reflexión teórica muy intensa, en diálogo también con otras líneas del pensamiento contemporáneo, y piensan la consolidación de un cierto discurso también de filiación explícitamente derechista, en la España contemporánea, básicamente en la España de estos años, básicamente con el surgimiento y la consolidación de el grupo político de Vox, que muchos de ustedes, sobre todo los que nos están escuchando desde España, obviamente conocen. Carlos Alberto Faraco, desde Brasil, escribe un texto que piensa ya ciertas dinámicas para nosotros muy conocidas, también en Argentina, por la cercanía geográfica y por la presencia mediática que tiene la figura de Bolsonaro, bueno, con toda la cuestión de la pandemia y las políticas en relación con la pandemia en estos últimos meses. Obviamente la figura de Bolsonaro es tristemente una de las más visitadas y de las más pregnantes en términos mediáticos, y piensan también a partir de cierto impulso, de cierta pulsión que parte de Klemperer, los rasgos de ese populismo autoritario, como
como lo llama él, ¿no? Digamos, de esas derivas populistas, pero que están más bien orientadas a no a formas de emancipación o formas de pronunciación y de profundización de procesos democráticos, sino más bien están ligadas con ciertas formas de autoritarismo. Finalmente, bueno, ustedes escucharon a Mariana en las pastillas iniciales, en la presentación inicial. Mariana Di Stefano piensa la cuestión del debate presidencial en Argentina, cierta legislación relacionada con la obligatoriedad del debate presidencial en la Argentina, en un artículo que, bueno, retomando básicamente nociones que vienen del análisis del discurso, reflexiona en torno a esa zona de correlación entre discurso mediático, cierta uniformidad y cierta traslación a crítica de formatos que vienen básicamente del debate y del mundo anglosajón y sobre todo norteamericano al ámbito o a la discusión política argentina y latinoamericana en general. En este sentido, ve el esbozo también de una política, de un discurso político de carácter autoritario en el funcionamiento de esas formas. Este es un poco el recorrido en torno al dossier, que, bueno, insisto, es pensado siempre como un espacio y como una zona, no de cierre, no de confluencia, no de obturación, sino más bien de confluencia de formas, de lenguas. El artículo de Carlos Alberto de Faraco está en portugués, y para nosotros en ese sentido la presencia del portugués en el anuario es un aspecto importante que tiene que ver con pensar también un gesto de carácter glotopolítico. Digamos, creo que las lenguas más presentes en el anuario, si no las únicas, son por ahora el portugués y el castellano. Y en este punto, bueno, siempre se piensan como espacios de apertura y de heterogeneidad. Bien, este es un poco el recorrido por el dossier y por las textualidades y las heterogeneidades discursivas genéricas que a nosotros nos interesan potenciar. Y bueno, con esto le doy la palabra a Laura. Gracias, Diego. El dossier particularmente relevante en estos momentos políticos, ¿no? Y todo lo que trajo la pandemia, surgimiento de las nuevas derechas y el recrudecimiento de esos discursos políticos, aprovechando la situación de crisis. La pandemia también trajo esa otra dinámica de visibilizar violencias de todo tipo, desigualdades de todo tipo, en particular, o una de ellas atada al proyecto que mencionaba antes José, del corporativismo en la educación universitaria. Entonces, bueno, el dossier desafortunadamente bien relevante para el momento que corre, y quedó buenísimo, y gracias a todos los participantes ahí. Yo voy a presentar el resto de las contribuciones al tercer número del Anuario de Glotopolítica. Como siempre, AGLO comienza con la sección Glotopolítica y Teoría del Lenguaje, que es una sección en la que abordamos conceptos que nos parecen relevantes para estudiar la intersección entre lengua y política. En esta ocasión, Miki Makihara y Juan Rodríguez trabajan el concepto de posicionamiento, stance en inglés, por su potencial para ver en la interacción cómo se manifiestan las relaciones políticas y de poder. Seguimos con la sección Pensamiento glotopolítico, dedicada siempre a un investigador o investigadora cuyo trabajo nos parece revela la naturaleza política del lenguaje. En esta ocasión, Luisa Martín Rojo estudia el trabajo de Foucault y en particular la problematización como una
como un método de análisis que puede resultar muy productivo desde el ámbito de la glotopolítica para ver la intersección entre discurso, saber y poder, y en particular la configuración de los saberes lingüísticos y su inserción en determinadas racionalidades políticas. Tenemos el diálogo normalmente dedicado a una figura cuya carrera queremos homenajear de esta manera, ¿no? Por el valor que encontramos que tienen las personas con las que establecemos estos diálogos para el proyecto glotopolítico. En esta ocasión, José del Valle entrevistó a Klaus Zimmermann, que no necesita ningún tipo de presentación por todo su trabajo en áreas diversas de la sociolingüística, política lingüística, identidad, lingüística misionera, y bueno, quedó buenísimo el diálogo, y los invito. Sigue el número con un trabajo del propio José del Valle, en el que en escenas y escenarios glotopolíticos, que normalmente dedicamos a un caso de estudio, y en el que en esta ocasión José estudia el paisaje glotopolítico de los levantamientos populares surgidos en Chile en octubre del año pasado. Y bueno, el lenguaje en los muros como una extensión de los movimientos de insurgencia. Y este artículo en particular revela esa voluntad de Aglo de diversificar los géneros textuales. Es un texto de carácter ensayístico, más que de estudio académico, intencionalmente ensayístico, y centrado en el aparato visual, ¿no? Con el paisaje lingüístico, con las fotografías. En la siguiente sección, semblanzas, que dedicamos a una figura, digamos, canónica de la historia de la lengua, de la historiografía lingüística. En esta ocasión la escribe Juan Manuel Espinosa y la dedica a Rufino José Cuervo, y en particular a las tensiones que vemos en su obra con respecto a la construcción de la comunidad hispánica y el concepto de corrección. Un tributo, levantar estas tensiones, esta mirada glotopolítica a la figura de Rufino José Cuervo, un tributo a su valor, ¿no? a su relevancia para los estudios lingüísticos. Sigue la sección Rincones del Archivo. En esta ocasión Mike Mena trabaja la ausencia del texto, de la página en español de la Casa Blanca, y lo une a las políticas antimigratorias de la era Trump. De ahí pasamos a la sección de traducción, en el que nuestro Diego Ventiveña traduce 10 tesis sobre la educación lingüístico-democrática de Tulio Di Mauro, una sección esta que pretende abrir acceso a textos que hasta ahora no habían sido volcados al español, y que nos parecen importantes para ver la intersección entre lengua y política. El número se cierra con la sección de reseñas, que siempre corre a cargo de nuestra compañera Daniela Lauría, a la que agradecemos siempre un trabajo fantástico con las reseñas, encontrando materiales, encontrando reseñadores, y en fin, sin su trabajo la verdad que no estaría completo el anuario. Y en esta ocasión Mateo Niro reseña el trabajo de Sarlo y Malinowski sobre el lenguaje inclusivo. Kalinowski sobre el lenguaje inclusivo. Virginia Unamuno, el trabajo de Barriga Villanueva sobre políticas lingüísticas y lenguas indígenas, y Fernanda Castellano Rodríguez, el trabajo de Marcos Baño a Ojito Lingua. Disfrutamos mucho de la realización de este tercer número. Como de todos los anteriores, me sumo a esa declaración de mis compañeros de lo bonito que es participar de este proyecto del anuario,
rewarding, no puedo traducir, del gusto que da participar de un proyecto, sobre todo en momentos que se hacen particularmente difíciles, tristes, de nuestra vida personal, académica, profesional, y los días y los momentos que corren. Es profundamente placentero trabajar con los tres compañeros y trabajar en este proyecto que es una experiencia muy bonita y muy, muy enriquecedora. El número, no sé si está bien o mal que lo digamos nosotros, quedó estupendo y ojalá lo disfruten mucho. Es súper interesante, enriquecedor de todos ángulos. Los animamos a que lo visiten desde ya en la página de Glotopolítica, de la cual nos va a hablar un poquito más Mateo. Gracias, Laura. Gracias. Me hago eco de todos los agradecimientos que hizo Diego, José y Laura. Personales, también quería agradecer muy fuertemente a alguien que ya nombró José, pero quiero recalcar sobre todo el trabajo en todos los días, pero en estos últimos días, que es Pablo Garigoto, que estuvo día y noche para terminar en el formato nuevo, que ahora vamos a contar un segundo, digamos, el formato de HTML, el formato dinámico que queríamos estrenar hoy, y así que un agradecimiento muy profundo para él. Y también para Marco Coloma, que con su equipo hizo un trabajo tremendamente profesional, cariñoso, erudito en relación a la edición y composición de Aglo. Marco está en Santiago de Chile, también con su equipo, y nos brindó un salto de calidad en función de este trabajo de edición y de composición muy importante, que lo van a ver en todo, pero lo van a ver en un tipo de trabajo que pusimos esta vez en línea, que es una descarga de PDF muy sencilla por artículo en cada una de las secciones. Ustedes se van a encontrar, recién lo veíamos, ahora lo voy a compartir nuevamente. En cada uno de los artículos hay una descarga de PDF muy, muy sencilla, muy buena calidad, y a su vez tienen el HTML, digamos, el texto hipertextual, para también enlazar con una posibilidad más importante de ser detectado por motores de búsqueda. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que me refería al principio, de que esta circunstancia extraordinaria genera, por supuesto, muchísimos y tremendos problemas para todos. Mateo, perdona que te interrumpa. A ver si puedes, no sé si acercarte un poquito más. No se te oye del todo bien. Mira, a ver. Eso es raro. Perdón, bueno, no sé si... no sé, ¿ahí se escucha mejor? Ah, perdón, bueno, buenísimo que me dijiste. La idea de este número 3 es que pusimos a funcionar estas oportunidades, o profundizar las oportunidades de la virtualidad, que permite trabajar con textos hipertextuales más dinámicos. Ustedes lo van a ver cuando visiten la página. Y también, no sé si se me escuchó, pero lo reitero por cualquier cosa, en cada uno de los artículos, como recién veíamos cuando hablaba Laura, hay una descarga muy sencilla de PDF para que eso pueda generar una lectura en PDF o en papel, aquellos que lo quieran imprimir, etcétera, etcétera. A su vez, otra de las novedades que tuvimos en este número fue también algo muy importante para nosotros, que es la constitución del equipo, no solo de nosotros cuatro, sino también de los diversos comités que hacen posible que Aglo sea un tipo de publicación de estas características, que van a estar ahí situados en el famoso quiénes somos o acerca de, que lo van a ver en la página. Y van a tener también, que de hecho ya está colgado, la entrevista completa, lo vimos un poquito al principio, que hizo José a Zimmerman. De esta manera lo que queremos explotar, y esta es un poco la cuestión, en la tradición
letrada en papel que la volveremos a atravesar o a transitar apenas se vuelvan a poner en funcionamiento los mecanismos habituales, y mientras tanto explotar todo lo que sea posible los mecanismos y los dispositivos digitales, como decía recién José, que si no decíamos dispositivo se iba a cortar la comunicación. Por último, quiero decir lo siguiente. La idea de la digitalidad permite varias cosas. Una es esto que está pasando ahora, no solo la posibilidad de compartir a lo largo en distintos lugares del mundo, sino también la interacción. Recién veía, mientras hablaban José, Laura y Diego, muchísimos comentarios requete lindos y requete interesantes. Recién José también decía que si había preguntas o comentarios para leer, lo podíamos hacer ahora en unos minutos antes de terminar. Para nosotros es muy placentero, pero también la página de internet tiene la posibilidad de comentar y a su vez de nuevos artículos. En relación a eso, y con esto sí termino, quería decir otra potencialidad que tiene la digitalidad en todo este tiempo, desde que empezamos con el anuario. Tanto la página glotopolítica.com como las redes sociales tuvimos un funcionamiento persistente. Eso permitió, y en esto lo que quiero decir, más allá del número, es la potencialidad que tiene un tipo de discurso específico, como el que nosotros, o de estudio específico que nosotros estamos trabajando, todos los que constituimos el anuario, no solo en el terreno de la producción, sino también de la lectura, que es un terreno muy vasto. Ahí, antes de empezar, me fijé, aunque sea como curiosidad, dos cositas. Una, ¿cuántos usuarios únicos había tenido la página en el último mes? Y esto había tenido 19.800 usuarios únicos que habían visitado nuestra página, con un nivel de tiempo de lectura muy alto para una página de internet. Y la segunda estadística que quería ver, dos tipos de artículos que habíamos hecho originales para Aglo Digital. Es decir, para un artículo que publicamos ya hace un tiempo, y de hecho después lo reprodujimos en el Aglo en papel, que es la política de la incomodidad, primero que escribió bajo la autoría de José, después lo asumimos como texto colectivo. Tuvo 12.795 lecturas, y un texto de hace muy poquito que nos llegó específicamente para ser publicado en la página glotopolítica.com, visibilizar o interpretar, tuvo 4.196 visitas. Esto permite dar cuenta de que es un área de interés en crecimiento, es un área de interés del que participamos, y estamos orgullosos de participar de este debate público entre la lengua y la política, o como nosotros nos interesa en este campo llamar, que es la glotopolítica. No sé si hay alguna pregunta que hayan visto Laura y Diego. No, yo, como no estaba mirando la página, perdón, recién veo que lo que estaba creando interferencias era mi ventilador. Perdón, es que me asó como un pollo acá, pero ya lo apagué. No estaba mirando los comentarios. Gracias, igual por avisar. A la burguesía, a ver, cuando ingresas a la burguesía y te compras un aparato de aire acondicionado, Lara. Sí, correcto. Para invitarme a comer croquetas, que hace mucho que no me preparas croquetas. Es correcto, es correcto. ¿Será que no te las mereces? Puede ser, puede ser, puede ser. Oye, pero ¿hay preguntas o no hay preguntas? No, hay unos comentarios, más allá de las preguntas, lo que yo vi antes de que yo hablara, hay unos comentarios muy, muy simpáticos o para revisar ahora cuando terminemos la transmisión o todos estos días. Esta presentación va a quedar también guardada en la página de Facebook y en la página de Glotopolítica. Y agradecemos una vez más la participación. Una cuestión que quedó de suyo, lo que decía recién, pero que nos interesa, o este es un espacio abierto, digamos, para recibir o compartir propuestas, comunicaciones, artículos, etcétera, etcétera. Esto, digamos, recién cuando decíamos que es un proyecto participativo, tiene que ver con eso también. No sé si mis compañeros y compañeras quieren
saludo final. Saludar a toda la gente. Ahora veo que el número está en 95, o sea que nos abandonó muy poca gente y sobre todo que nos pasamos de la hora. O sea, es 1 hora y 10 minutos desde que empezó la transmisión. Pero entre la gente que ha estado mandando comentarios, bueno, están colaboradoras y colaboradores nuestros, gracias. Hay aliados y aliadas muy importantes del proyecto Glotopolítico entre la gente que nos está escuchando. He detectado nombres, por supuesto, de Argentina, de Río Cuarto, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires. Aquí en España, en Madrid, he visto un par de nombres de Madrid. He visto a alguien que me consta que está en las Islas Baleares, desde Uruguay, desde Chile, y desde Alemania, desde Estados Unidos. Está nuestro equipo de Nueva York. Laura estuvo ahí, ya estuve yo vigilando a ver quién estaba y quién no estaba. Nada, que luego no vaya a ser. Pero realmente es muy hermoso ver cómo con el paso de los años se va construyendo una red, ¿no? Como hay, claro, ciertos focos de irradiación de proyectos, como puede ser AGLO, como puede ser el Congreso Glotopolítica, como pueden ser las escuelas de verano en Glotopolítica, que se iniciaron en Santiago de Chile ahora en enero, ¿no? Pero como efectivamente se va tendiendo una red y como en distintos nódulos de esa red pues están surgiendo iniciativas tan importantes o más que las nuestras. Así que animamos a toda la gente que se nos unió o que nos vea, ¿no? Que vea este vídeo en los próximos días, en el futuro, a que se animen a sentirse inspiradas por lo que sea, ¿no? Por alguno de los aspectos de lo que nosotros trabajamos. Y al principio empecé con esa suerte de broma, ¿no? En la que os daba las gracias a vosotros, Mateo, Diego y Laura, por ser tan buenos compañeros, porque nos lo pasamos tan bien trabajando juntos, porque es tan divertido hacerlo, pero también porque es tan interesante, porque es a partir de eso que las tensiones constitutivas de nuestro cuarteto, de nuestro proyecto, se van resolviendo o no, pero continúa el proyecto avanzando, ¿no? Y es importante también, yo creo, decirle a estas personas que nos escuchan que detrás de AGLO hay mucho amor, y que esa es una sustancia fundamental para que la acción política y glotopolítica perdure y sea una realidad, ¿no? Impacte verdaderamente. Sí, de verdad, gracias a todo el mundo que se conectó, gracias a todo el mundo que apoya el proyecto. Gracias a José, a Mateo y a Diego por seguir trabajando en el anuario de Glotopolítica. Van 3 meses y vamos a seguir con mucho gusto, con mucho amor y con mucho interés en el proyecto. Y de nuevo, gracias a todo el mundo que de verdad apoya el proyecto de una manera u otra. Y pues aquí estamos para recibir también ideas, comentarios y para seguir adelante y fortalecerlo en realidad y que siga, ¿no? Más allá de nosotros 4 también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Diego, ¿querés decir algo? No, bueno, que estén atentos a las novedades, que estén atentos ya al número 4, ya estamos pensando y avanzando porque esto está en pleno proceso y que bueno, nada, les agradecemos la presencia y el cariño y la afectividad que están expresando también en los comentarios muchos amigos nuestros históricos, amigos y amigas y gente nueva que está manifestando un fuerte interés por el tipo de reflexión que se plantea. No, obviamente no por nosotros, sino por el planteo y el tipo de reflexión que no plantea ningún cierre, ¿no? Y en ese sentido es motivo para nosotros de felicidad. Además de amor, de felicidad. Nos vemos pronto. Bueno. Gracias. Adiós.